Vamos a hablar de una plataforma que sé que es la favorita de muchos inversores, de la plataforma Urbanitae, pero no voy a hablar yo de ella. Para hablar de ella he traído a su CEO, para que nos cuente más cómo funciona la plataforma Urbanitae, y también hemos hablado en la entrevista sobre muchos temas relacionados con el crowdfunding inmobiliario. No te la pierdas, pero antes de comenzar, suscríbete al canal y vamos a por ello. Hola Diego, estamos encantados de tenerte aquí y que respondas a nuestras preguntas. Buenos días, Carmen. Encantado y nada, dispuesto a responder todo lo que nos quieras preguntar. Pues lo primero es que nos cuentes cómo y cuándo nació Urbanitae. Muy bien, pues Urbanitae nació en el 2017, que es verdad que la mayoría de los usuarios nos conocerán a partir del 19, que fue cuando abrimos la plataforma al público. Tardamos 2 años en abrir y no porque no nos apeteciera sacar antes la plataforma a los inversores, sino porque tardamos casi 2 años en conseguir la autorización de CNMV para poder operar. Mucha gente no lo sabe, pero la actividad de crowdfunding inmobiliario en nuestro país está regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la verdad es que el proceso de autorización para poder operar es muy extenso, es muy largo y requiere de unas estructuras y de unos parámetros que tiene que cumplir la empresa muy complejos. Y la verdad es que los tiempos de la administración pública todos sabemos que a veces son más lentos de lo que nos gustaría y en este caso pues estuvimos prácticamente 2 años esperando a que nos dieran el ok para poder abrir al público. Así que, estamos desde enero del 2017, en abierto desde junio del 2019. ¿Y por qué lo montamos o cómo lo montamos? Bueno, pues un poco fue basado en un concepto, ¿no? Más que en otra cosa, que era conceptualmente. Oye, estas grandes inversiones inmobiliarias que vemos todos por la calle, estos edificios enormes tan preciosos en las ciudades, locales comerciales en zonas prime, esto será de alguien, ¿no? Y la realidad es que sí, es de alguien. Normalmente es de fondos de inversión, de grandes inversores, de family offices. No suelen ser de pequeños y medianos ahorradores que tengan ese tipo de activos en su cartera, principalmente porque no pueden acceder a ellos y porque no se los pueden permitir en caso de que sí pudieran acceder, ¿no? Porque son sumas grandes. Entonces, conceptualmente decíamos, joder, y si juntamos a muchos pequeños inversores, todos los que pasamos por aquí, vemos este edificio todos los días, si nos juntáramos todos, podríamos comprárnoslo entre todos, ¿no? Y esa fue un poco la semillita de lo que pretendíamos con Urbanitae, básicamente juntar a muchos pequeños y medianos inversores para jugar en las grandes ligas de la inversión inmobiliaria y no comprarnos un pisillo, sino comprarnos un edificio entero o un centro comercial o un local comercial. Muy bien, y así ha sido y así es. ¿Y quiénes son ahora mismo los propietarios o accionistas de Urbanitae? Bueno, pues los accionistas de Urbanitae es público, hemos siempre publicado la información de las rondas que hemos hecho, estamos los fundadores y luego están pues varios fondos de inversión que nos han acompañado desde el principio y en alguna ronda posterior pues sí hemos tenido el placer de contar con un banco, en este caso con Andbank. Hicimos una primera ronda de inversión para levantar capital para poner esto en marcha pues como 1 añito y medio después de haber lanzado Urbanitae y tenerlo bastante desarrollado, que fue esa ronda fue liderada por el fondo de capital riesgo que se llama K-Fund, un fondo español de capital riesgo, y acompañada por otros 2 fondos, uno que se llama Olairon y otro que se llama Viditas Ventures. Y luego en posteriores rondas, pues como he comentado, hace nada anunciamos de que había entrado también el accionariado de Urbanitae Andbank, que está tomando posición en empresas fintech que ve que tienen mucho sentido y pues que tiene sinergias con el negocio de Andbank, con el negocio de MyInvestor, que es el neobanco de Andbank, y contamos con ellos en el accionariado desde hace unos meses. Muy bien. Y a día de hoy, ¿cuántas personas forman parte del equipo de Urbanitae? Pues tenemos unas 25 personas trabajando directamente en la oficina, aunque tenemos sitio para más. La verdad es que estamos en unas oficinas nuevas desde septiembre del año pasado y encontramos oficinas justo para que tuvieran suficiente tamaño para poder crecer. Pero bueno, ya somos unas 25 personas directas y luego colaboramos con personas o personal externo habitualmente, ¿no? Por ejemplo, en el equipo de tecnología pues tenemos personas in-house, pero también tenemos alguna consultora que nos provee de algunas personas clave también en distintos departamentos. Contamos con el equipo legal, por ejemplo, trabajamos de cerca con el equipo legal de Garrigues, que hemos trabajado con ellos desde el 2017 y pues tenemos ahí a nuestras personas de referencia que nos llevan todo el tema legal, de estructuración de las oportunidades y eso. Pero bueno, directamente en la oficina aquí en Madrid estamos unas 25 personas. Perfecto.
Y cuéntanos, porque sí que en mi audiencia hay mucha gente que conoce lo que es crowdlending, crowdfunding inmobiliario, pero quizás también haya alguien que ha venido y que no conozca qué es Urbanitae. Cuéntanos cómo funciona, no cómo funciona el crowdlending inmobiliario, el crowdfunding inmobiliario, pero sí cómo funciona Urbanitae y también en qué se diferencia de otras plataformas. Perfecto, pues Carmen, a ti y a mí que igual quizás estamos más expuestos a este sector, nos parece que todo el mundo nos conoce o lo conoce, pero la realidad es que el crowdfunding sigue siendo algo muy poco conocido, ¿no? El que esté viendo esto probablemente lo conocía de antes, pero la mayoría de las personas no. El crowdfunding viene a ser básicamente la unión entre muchas personas para llevar a cabo un proyecto, ¿no? En el caso del crowdfunding inmobiliario es pues la unión de muchos pequeños y medianos inversores para dar financiación o poder invertir en un proyecto inmobiliario. Entonces, esto es tan sencillo como lo que se ha hecho toda la vida. Imagínate que tú y yo somos amigos de toda la vida y nos unimos con nuestro primo y decimos, oye, vamos a comprarnos un pisillo entre los tres. Pues esto es lo mismo, pero llevado a miles de personas y llevado a no un pisillo, sino edificios, solares para hacer promociones inmobiliarias, locales comerciales, o sea, lo que hemos hablado antes, ¿no? Entonces, bueno, el crowdfunding inmobiliario, por decirlo rápido, es juntar a muchas personas para tener suficiente músculo financiero para poder invertir en proyectos inmobiliarios. ¿Cómo se invierte? Pues bueno, nosotros tenemos dos vías principales. La vía del lending, es decir, darle un préstamo, juntar a muchos para entre todos darle un préstamo a un promotor a cambio de un tipo de interés y con un activo real detrás que respalda ese préstamo, un activo real siendo un edificio, un solar, un local, lo que sea, ¿no? Y luego también tenemos la pata de equity, que es entrar en sociedad con el promotor, es decir, levantar un capital y los inversores de Urbanitae se convierten en propietarios de ese activo. Propietarios en la medida en lo que hayan aportado, ¿no? Si aportamos 100 entre todos y tú tienes uno, pues tienes un 1%. Eso está extrapolado a millones de euros, ¿no? Y eso es lo que hacemos. ¿Qué nos hace distintos? Bueno, la vocación inicial de Urbanitae siempre fue traer la inversión profesional inmobiliaria al pequeño y mediano inversor. Y esto implica, pues, ir a un tipo de activos que normalmente estaba cerrado a fondos de inversión y a family offices, es decir, la financiación de una promoción en Tenerife de 145 viviendas, como la que hemos hecho hace poco, o la compra de un edificio aquí en Madrid un edificio de oficinas para convertirlo en pisos, que es otra que acabamos de hacer hace muy poquito. Esa tipología de activos no están al alcance de un pequeño o mediano ahorrador. Esto no se encuentra en Idealista buscando pisos por tu zona, ¿no? Entonces, nuestra intención siempre fue traer esa inversión profesional, o sea, lo que hacen los fondos de inversión, pero traerlo al pequeño y mediano inversor. Y eso es lo que nos diferencia, yo creo, nuestro producto principalmente y luego algo que tanto a mí como a todo el resto de nuestro equipo nos enorgullece enormemente, que es la vocación absoluta de transparencia. Nosotros, yo desde el principio soy casi un talibán de la transparencia y nos gusta contar las cosas como son, bonitas, feas, más bonitas, menos bonitas, ¿no? Al final, para que te hagas una idea, todos los inversores que han invertido al menos una vez en Urbanitae reciben un informe mensual con un update de todos los proyectos que hemos hecho en el pasado, con cómo van, si tienen retrasos, si no tienen retrasos, si se han devuelto mejor o peor que lo esperado. Es decir, somos muy transparentes en ese sentido porque entendemos que es la única manera de ser, es decir, tratar a la gente como adulta y explicarle las cosas como son. Cuando vienen muy bien las cosas, todo el mundo está muy contento. Cuando no vienen muy bien las cosas, hay que explicar el porqué y que la gente lo entienda, ¿no? Y eso para nosotros es fundamental. Y bueno, la verdad es que el track record que hemos tenido hasta la fecha es muy bueno y por suerte pues los inversores están muy contentos con cómo está funcionando. Vale, nos contabas que había dos tipos de inversión dentro de la plataforma. ¿Cómo lo vamos a ver los inversores? Para nosotros, cuando lo veamos de forma más tangible, para que lo entendamos un poco mejor, ¿qué tipos de inversiones vamos a ver? Bueno, pues la distinta tipología clave es proyectos de plusvalías, que serían los proyectos de equity que comentaba antes, que básicamente entramos en sociedad con el promotor y los inversores nos convertimos en parte propietarios del activo. Y luego los proyectos de deuda, ¿vale? Los proyectos de deuda pues tienen un tipo de interés definido, un plazo definido y le estamos dando un préstamo al promotor que nos tiene que devolver con intereses. Esa yo te diría que es la mejor manera de separarlos, ¿no? Y luego dentro del producto Urbanitae pues vamos a ver principalmente, aunque nuestra vocación es traer de todo, es verdad que estamos muy especializados o más especializados en producto residencial, es decir, en la construcción de activos para residencias, como pueden ser pisos, lofts, viviendas, chalets, etcétera. Aunque es verdad que en el pasado también hemos hecho producto alternativo, por ejemplo, como la compra de locales para convertir en trasteros o cosas de parkings, y estamos viendo pues distintas tipologías, ¿no? Por ejemplo, residencias de estudiantes, residencias de anciano, hoteles.
bueno, nuestra proyección es poder hacer de todo, pero es verdad que estamos bastante especializados en los últimos 18 meses en residencial porque ha sido muy buen momento de mercado para ello. Uh-huh. ¿Y cuál es la rentabilidad media y el plazo de las inversiones? Bueno, empecemos por el plazo, que es lo más claro, ¿no? En los proyectos de equity los plazos siempre son estimados. Ya sabemos que uno sabe cuándo empieza la obra, pero no cuándo la acaba. Y a veces no sabes incluso ni cuándo la empiezas, porque dependes de algunas licencias o cosas así, ¿no? Pero nosotros somos muy conservadores marcando plazos. En los plazos de obra nueva residencial, normalmente te estás yendo a ciclos de 2 años, ¿no? En lo que se tarda en empezar la obra, construirla, entregar los pisos y recuperar el capital. Entonces hablamos de proyectos, tenemos algunos proyectos de 12 meses, pero la mayoría estarían entre los 20 y 24 meses. Hay proyectos que llegan hasta los 3 años. Pero bueno, en todo caso, en el mundo de la inversión son inversiones consideradas a corto plazo. Algunas de ellas son tan cortito como hasta 9 meses, por ejemplo, que hemos llegado a hacer en algún proyecto, o tan largos como 2 años y medio, casi 3 años. Y las rentabilidades dependen al 100% de cada proyecto. Las rentabilidades en los proyectos de deudas están perfectamente definidas porque es un tipo de interés, un plazo y ese es el que es. Entonces el promotor podrá pagar o no pagar, pero ese es el tipo de interés que debe pagar, ¿no? Y en los proyectos de equity es bastante más variable y está basada en un business plan, ¿no? Lo que pues, estimamos gastarnos X, vamos a ingresar por la venta de los pisos Y y la suma y la resta te da tanta rentabilidad, ¿no? Que puede ser un porcentaje. En este caso, cada business plan se detalla con un listado de ventas y ahí el inversor tiene que hacer sus números y ver si se lo cree o no. Pero hablamos normalmente de rentabilidades que rondan el 15% anual. Uh-huh. Es decir, en proyectos que hemos devuelto en el pasado, que los del pasado no tienen nada que ver con los del futuro, pero en proyectos que hemos devuelto en el pasado, que ya son 7 u 8, si no recuerdo mal, y este mes vamos a devolver otros 4, la TIR media, la rentabilidad media anualizada, está cerca del 20%. Uh-huh. Y ese porcentaje, ese dinero se recibe al finalizar el periodo, al finalizar el proyecto. En el caso de los préstamos Justo. también. En el caso de los préstamos también. Normalmente, como hacemos préstamos para obra, al final tiene sentido que el promotor te lo devuelva cuando termine la obra y entregue los pisos. Entonces, en algún caso hemos tenido devoluciones parciales, porque el promotor pues entra un capital y para no tenerlo parado en las cuentas lo reparte antes de tiempo, pero normalmente se reciben al final. ¿Y cuánto es lo mínimo que se puede invertir en Urbanitae y también por proyecto? La inversión mínima son 500 euros. Es una cifra que hemos mantenido estable en el tiempo, principalmente porque pensamos que es suficientemente elevada para que la gente se mire las cosas, que es lo que queremos, que la gente estudie muy bien y entienda dónde está invirtiendo, pero eso es suficientemente bajita para permitir que prácticamente cualquiera pueda invertir, ¿no? Entonces tenemos ahí el ticket mínimo de 500 euros y hay unos máximos que marca CNMV para inversores no acreditados. El máximo por proyecto son 3.000 euros y para inversores acreditados no hay ningún máximo, o sea, se puede invertir sin límite. Entonces, lo mínimo que se puede invertir son 500, tanto en la plataforma como por proyecto también, 500 euros. Sí, eso es. Lo mínimo son 500 euros. Y luego hay algunos inversores que se quejan de que es muy difícil invertir en Urbanitae porque no hay proyectos, porque los proyectos se financian muy rápido y, vamos, que dicen que desde la mañana hasta la noche no llegan. ¿Habéis pensado en hacerlo esto de alguna forma, no sé, bajar el mínimo para que más inversores puedan entrar, herramientas de autoinversión? ¿Habéis pensado en algo para ello? ¿Tener más proyectos? Te cuento, la verdad es que sí, hombre, tener más proyectos sería lo ideal, ¿no? Pero al final, ten en cuenta que nosotros somos muy, muy cautos con todo lo que subimos y la presión de subir proyectos porque haya muchos inversores que quieren invertir, yo no dejo que nunca eso influya en la decisión de subir un proyecto u otro. De hecho, hemos adoptado una buena práctica que tiene la banca, que es la separación de los equipos comerciales o del lado de los inversores del equipo de due diligence, de real, de la parte inmobiliaria, ¿no? Yo no quiero que esa presión influya para nada en la toma de decisión y, de hecho, nuestro director del comité de inversión es una persona externa a Urbanitae, que es el que toma la decisión definitiva de este proyecto se sube o no, con lo cual él no tiene ningún tipo de presión de este tipo. Y es parte de nuestro éxito con los proyectos que hemos hecho en el pasado, ¿no? Ser muy, muy asépticos en esto. Dicho esto, es verdad que la problemática principal que tiene Urbanitae ahora mismo es que tiene más demanda que oferta. Es decir, tenemos más demanda inversora que oferta de proyectos. Y esto lo que causa es que en muchos de los proyectos se financian en cuestión de segundos o minutos
y la gente no llegue, ¿no? No es solo que de mañana a tarde ya no lleguen, sino que muchas veces el proyecto se abre a las 4 de la tarde y a las 4:01 ya se ha cerrado, ¿no? Y hay mucha gente que se queda con las ganas de invertir y en muchos casos se enfadan, ¿no? Hemos implementado distintas vías para intentar mitigar esto. En muchos proyectos, los proyectos más pequeños, por ejemplo, proyectos por debajo de los 2 millones, muchas veces ponemos tickets máximos, es decir, ponemos un máximo de inversión, por ejemplo, de 6.000 euros para que no llegue un inversor muy grande y ponga 100.000 y se quede con una gran parte del proyecto, ¿no? Y así pues pretendemos dar entrada a más inversores. Y luego hemos desarrollado un sistema que se llama el sistema de prefunding, que lo que hace es, en proyectos que sabemos que van a tener mucha demanda y que se van a cerrar muy rápido, abrimos una fase de prefondeo en el que, si por ejemplo tienes que levantar 1 millón de euros, ese proyecto se abre durante 24 horas o hasta que llegue al 200% del objetivo. Entonces, si antes de las 24 horas se llega al 200% del objetivo, el proyecto se cierra y se hace un prorrateo. Es decir, si al final se invierten de 1 millón de euros, entran 2 millones de euros, pues al final se devuelve el exceso de forma prorrateada según lo que hemos aportado cada uno. Entonces, esto básicamente lo que hace es permitir que entren muchos más inversores y luego pues el exceso se devuelve a la base inversora y así pues democratizamos un poquito más la inversión. Dicho esto, incluso con el sistema de prefunding muchas veces los proyectos se siguen cerrando muy rápido y es la tónica que hemos visto, ¿no? Lógicamente estamos ampliando el equipo para poder subir más proyectos, pero nunca sacrificaremos la calidad de los proyectos por la demanda que podamos tener. ¿Ya habéis pensado en incorporar herramientas de autoinversión? El tema de las herramientas de autoinversión no es sencillo por una razón principal, por una razón regulatoria. El regulador en España no tiene una vía marcada clara de cómo se puede hacer sin que entre en conflicto con la regulación actual. Entonces, no es obvio por ese lado. Es verdad que hay plataformas extranjeras que sí lo tienen, pero es algo que tenemos en mente y que tenemos algo pensado, pero hoy por hoy no es viable a nivel regulatorio. Uh-huh. Y bueno, hemos hablado un poco de todo lo bonito que es invertir en Urbanitae, pero también queremos saber cuáles son los riesgos, qué riesgos tiene invertir en Urbanitae, porque no podemos, o sea, todo tiene riesgos, toda inversión tiene riesgos y si no es que no se llamaría inversión, ¿no? Sin lugar a dudas. De hecho, cualquier cosa que pague intereses o que genere plusvalías tiene un riesgo, porque si no, pues no habría intereses, ¿no? O no se cobrarían intereses por un préstamo. A ver, el riesgo de Urbanitae es única y exclusivamente riesgo inmobiliario. Que es en realidad en lo que estás invirtiendo. Muchas personas me dicen, ¿qué riesgos hay en invertir en Urbanitae? Y yo siempre les respondo, en realidad no estáis invirtiendo en Urbanitae, estás invirtiendo en un proyecto a través de Urbanitae. Nosotros somos una plataforma que pone en común una cosa y otra, ¿no? Es verdad que utilizamos nuestro criterio a la hora de elegir los proyectos, pero el riesgo es de cada uno de los proyectos. Esto, por un lado, es muy bueno, porque si tú tienes 10 proyectos y uno va mal, no afecta para nada a los otros 9. Pero por otro lado, pues tienes que elegir bien los proyectos y diversificar, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Al poder invertir con cantidades pequeñitas puedes tener muchos activos. Dicho esto, ¿qué riesgos hay? ¿Qué riesgos inmobiliarios hay? Pues muy sencillo. Es decir, si tú y yo nos compramos un piso para reformarlo y venderlo, pues ¿qué riesgos tenemos? Que nos salga más cara la obra de la reforma de lo que esperábamos y que luego pues no podamos vender el piso al precio que queríamos. Pues eso, que es tan sencillo, lo entendemos todos, se puede extrapolar a una promoción de 140 viviendas en una zona X, ¿no? Estás comprando un suelo con la intención de construir un edificio y venderlo. Si te varía el precio de la construcción, pues al final la rentabilidad merma. Si te cuesta vender los pisos y no llegas a vender los pisos, igual se alarga el proceso. O igual hay que venderlo por menos y ganamos menos dinero todos, ¿no? Los riesgos son puramente inmobiliarios y por eso pues hay que estudiarse muy bien cada uno de los proyectos. Dicho esto, no nos olvidemos de que sigue siendo el sector inmobiliario. El sector inmobiliario tradicionalmente ha sido uno de los sectores de inversión más conservadores. Al final es un activo real que tenemos detrás. Nosotros no invertimos en suelo para desarrollar. O sea, hacemos siempre todo muy finalista. Hacemos quizás las últimas fases de inversión inmobiliaria, las más seguras. Pero bueno, tenemos un riesgo de plazo, tenemos un riesgo de costes, tenemos un riesgo de ventas y eso en cada proyecto es distinto. Entonces, bueno, depende también en parte del mercado, pero nosotros nos aseguramos de dejar siempre muchos colchones y estudiar muy bien todas las casuísticas para intentar subir lo mejor que encontramos a la plataforma y que el capital esté bastante garantizado. ¿Cómo captáis esos proyectos? Pues bueno, tenemos la verdad es que una red de promotores con los que ya hemos trabajado bastante amplia, con lo cual pues por ese lado tenemos recurrencia de los promotores que acuden a nosotros habitualmente, que eso es muy potente porque ya tenemos un track record con ellos, ya les conocemos y tenemos cierta
tranquilidad de que estamos trabajando con gente seria, y luego pues Urbanitae poco a poco va siendo más conocida y los promotores acuden a nosotros para conocernos y conocer la alternativa de financiación que supone el crowdfunding. ¿Por qué crowdfunding? ¿Por qué acuden a crowdfunding y no a otros tipos de inversión? Buenísima pregunta. ¿Por qué el crowdfunding? Hay varias razones, ¿no? La primera es porque desde la crisis inmobiliaria que hubo ya hace 14 años, ya ha pasado el tiempo, pero o igual estoy haciendo yo mal el cálculo, pero vamos, hace mucho tiempo ya. La verdad es que cambiaron mucho las cosas para bien, en el sentido de que el banco antiguamente entraba a financiarle, o sea, darle deuda, un préstamo al promotor para que se comprara el suelo. Eso hoy por hoy ya no existe. Es decir, los promotores, su materia prima es el suelo, un solar, donde construir su edificio. Entonces, claro, los promotores tienen dos opciones. Una, o poner todo el capital a pulmón, comprarse un suelo y dejarlo ahí parado durante 4 o 5 años que termine la obra, o buscar un socio que le acompañe en esa fase de comprar el suelo y se quede con ellos hasta el final. Entonces, ahí tenemos la primera pata, ¿no? El promotor acude a nosotros y dice, oye, en vez de hacer solo 2 promociones, puedo hacer 4. Busco un socio financiero que aporte la mitad del capital en cada una de ellas y diversifico. Y además tengo mis obreros trabajando en 4 promociones distintas. Entonces ahí ven en nosotros un socio financiero capitalista muy bueno. Y esto sobre todo los promotores grandes, los que están en el IBEX, los que están en bolsa, tienen fuentes de financiación de grandes fondos americanos, tienen grandes fondos que les acompañan en este tipo de compra de suelos, pero los medianos y los pequeños, que son la gran mayoría de los promotores de nuestro país, no tienen ese fondo de inversión grande que les acompaña. Entonces, aquí en Urbanitae tienen un socio financiero muy bueno que les acompañamos en los tramos en los que no entra el banco, ¿no? Y luego en la fase de deuda, ¿por qué acuden a nosotros? Pues porque los bancos están replegando también a la hora de financiar la obra. Por ejemplo, financiar obra de segunda residencia en nuestro país no lo hace casi ningún banco, o es cada vez más difícil encontrar bancos que lo hagan. O financiar la obra de promociones pequeñitas en el centro de Madrid. También nos ha pasado, ¿no? Que los bancos no quieren entrar porque son muy pequeñitas, no les vale la pena, y entonces el promotor se encuentra con una promoción, con el suelo totalmente pagado, con una licencia de obras, con un nivel de preventas que a veces llega hasta el 100% ya vendido y que el banco no quiere financiarles la obra. Entonces ahí tenemos un nicho nosotros que decimos, oye, yo te acompaño, yo te doy ese préstamo, a cambio cojo una garantía hipotecaria sobre el activo y vas construyendo. Entonces esas son las principales razones, ¿no? Y luego la tercera y la más bonita para nosotros, que es que los promotores encuentran en nosotros un socio financiero muy potente compuesto por miles y miles de inversores. Ya no dependen del banco, ya no dependen de ese fondo de inversión. Tienen aquí una base inversora que les conoce y les acompaña, ¿no? Y al final es un socio capitalista muy, muy potente para ellos. Uh-huh. Y bueno, hablábamos hace un ratito de los riesgos y puede pasar pues que no se devuelva, sobre todo en el caso de los préstamos, que no se devuelva el préstamo a tiempo o que tarde más en venderse la propiedad. ¿Qué experiencia tiene Urbanitae con este tipo de incumplimientos en casos de recuperación de deuda o en caso de retrasos? Pues mira, tenemos, este mes estamos vamos a hacer el cierre y la devolución de 4 proyectos. Son proyectos que se hicieron prepandemia. Entonces, en 2 de ellos es verdad que se ha tardado más de lo que se esperaba en poder cerrar el proyecto, aunque sea porque hubo un parón, estuvimos todos confinados, ya parece que se nos olvida, pero estuvimos todos encerrados en casa. Hemos tenido de todo lo que haya podido ocurrir, o sea, subida de costes de materiales, falta de suministros, y en esos proyectos pues tenemos un proyecto que ha tardado 3 meses más de la cuenta, tenemos otro proyecto que tiene un retraso también, uno de ellos que tiene un retraso de 10 meses, pero son retrasos en proyectos en los que entramos en el capital, no era un préstamo. Entonces, bueno, pues uno entiende, oye, yo soy dueño de este edificio, hemos tardado más en construirlo o en entregarlo y ya está, ha tardado más. Lo bueno de esos proyectos es que han dado más rentabilidad de la esperada. Entonces, por un lado se han alargado un poco, pero por otro lado pues han ido mejor de lo que esperábamos a nivel de costes y a nivel de ventas y se ha compensado. Entonces los inversores la verdad es que están muy contentos, ¿no? En proyectos de deuda la verdad es que no hemos tenido casos de retrasos ni de devoluciones fallidas, pero ocurrirá por la naturaleza del negocio, ¿no? Entonces lo primero, lo más importante es entender por qué ha ocurrido. Una cosa es que un proyecto se esté retrasando un poco por algo puntual y otra cosa es que el promotor, por ejemplo, no te coja el teléfono y no sepas nada, ¿no? Entonces, esto no nos ha pasado nunca y además el nivel de garantías que cogemos en proyectos de deuda son garantías hipotecarias, con lo cual, pues si llegara el hipotético caso de que el promotor no devuelve un préstamo, se ejecutaría la garantía hipotecaria, nos haríamos cargo de quedarnos con el activo y se liquidaría el activo. Dicho esto, claro, en los proyectos que hacemos con garantía hipotecaria, igual el loan to value normalmente no supera el 50%. Es decir, que si prestamos 1.000.000 de euros, la garantía
que hay detrás asegurando ese préstamo suele estar alrededor de los 2 millones, con lo cual vamos muy seguros de que en caso de que haya que ejecutar esa garantía, vamos sin duda a cobrar y a recuperar ese capital. Vale. ¿Y Urbanitae tiene alguna comisión? Cuéntanos. Urbanitae tiene una comisión. Yo me pago una nómina y el resto de mi equipo también cobra. O sea, cuéntanos, ¿qué comisión cobra? ¿De dónde recibe el dinero? O sea, ¿qué dinero? ¿De dónde sale el dinero para pagar tu nómina? Pero también cómo lo vemos nosotros los inversores. Perfecto, pues te explico. Nosotros cobramos una sola cosa, que es la comisión por levantar el capital en la plataforma. Esa es la única comisión que cobramos, lo único que cobramos. Que esto para mí también, volviendo a lo de la transparencia, es fundamental, que la gente sepa qué le cuesta esto, ¿no? En cada proyecto lo ponemos, ¿vale? Es variable, pero normalmente cobramos entre un 5 y un 6,5 del dinero levantado a través de la plataforma. ¿Cómo impacta esto a los inversores? Bueno, pues cuando un inversor entra en la plataforma y ve la rentabilidad estimada de un proyecto, en lo que es el business plan ya se incluye nuestro fee de levantar ese capital, con lo cual en esa rentabilidad ya se ha descontado lo que nos tiene que pagar a Urbanitae por haber montado la operación y por llevar a cabo todo lo que viene después, ¿no? Pero bueno, está, ya te digo, entre el 5 y el 6,5% del proyecto, depende mucho de cada proyecto. Hay algunos que como son a muy cortito plazo, pues la comisión tiene sentido que sea más corta. Pero bueno, depende de cada proyecto y viene detallado claramente en los números de cada uno de ellos. O sea, que nosotros los inversores no estaríamos pagando sí alguna comisión, algo que se nos descuenta de nuestra cuenta directamente. No hay comisión de transacción, no hay comisión de los fondos que tenéis en la cuenta, no cobramos ningún tipo de fee de ese estilo, ¿no? Los fees van ligados a cada uno de los proyectos y vienen detallados en el mismo. Es verdad que indirectamente los inversores pagan ese fee, porque tú estás invirtiendo en un proyecto que tiene unos costes, entre los cuales se encuentra el fee de Urbanitae. Dicho esto, también se encuentra el coste del obrero de que pone los ladrillos, es decir, tiene pues toda la capa de fees y de coste de lo que es llevar a cabo la promoción, y una de ellas es Urbanitae. Okay. Y cuéntanos, ¿quién debería de invertir en Urbanitae? ¿Quién debería de invertir? Pues mira, yo la verdad es que no soy nunca de dar consejos de inversión, porque al final yo te doy solo 2 consejos. Número 1, diversificar, y número 2, entender perfectamente dónde estás invirtiendo. Si hay algo que no entiendes, llámanos 25 veces si hace falta, vente a vernos a la oficina, lo que sea, ¿no? ¿Quién debería invertir? Pues alguien que le atraiga al sector inmobiliario, pero que no quiera pasar por todo el rollo de tener que invertir en algo inmobiliario, en el sentido de, oye, es que compras un piso, aparte que tienes que destinar mucho capital a una sola cosa, es que es un dolor de cabeza. O sea, tienes que arreglarlo, hay derramas, tienes que buscar un inquilino, al final es un dolor de cabeza tremendo, ¿no? Entonces, si te gusta, te atrae el sector inmobiliario, quieres invertir en él, hay una manera más profesional de hacerlo y además te permite diversificar, ¿no? En vez de comprarte un piso, puedes tener 30 promociones a lo largo y ancho de nuestro país y gestionado por un equipo profesional que es tanto el promotor como nuestro equipo de Urbanitae, ¿no? O sea, que cualquiera que tenga la inquietud de invertir en el sector inmobiliario con un respaldo real detrás que da mucha transparencia y mucha tranquilidad, yo creo que debería mirar Urbanitae. Okay. En mi canal hay muchos seguidores que son de Latinoamérica y también algunos que están viviendo en algunos países de Europa. ¿Pueden invertir? ¿Qué requisitos tiene Urbanitae para empezar a invertir? Bueno, nuestros requisitos son iguales que cualquier otra plataforma de crowdfunding en nuestro país. La normativa requiere que los inversores tengan un NIE, un número de identificación fiscal, que puede aplicar a él cualquiera. Básicamente hay que buscar online de cómo solicitar el NIE y a partir de ahí se puede invertir, seas de donde seas, ¿no? Pero es verdad que el proceso de obtener el NIE es un poco farragoso, pero es obligatorio por la regulación en nuestro país y hay que pasar por él. O sea que españoles que estén fuera de España podrían también invertir. O personas que tengan un NIE aunque no vivan en España. Eso es. Okay. ¿Y qué planes de futuro tiene Urbanitae? Pues todos. Al final nuestra vocación, como comentaba antes, es traer toda la tipología de inversión inmobiliaria. Es verdad que en los últimos 18 meses hemos estado muy enfocados en residencial, pero yo me muero de ganas de empezar a subir activos en rentabilidad, por ejemplo, ¿no? Lo que hemos denominado Urbanitae Rentas. Conceptualmente, oye, pues tener un pedacito de un local comercial en la calle Serrano, que está aquí al lado de nuestra oficina, que me genere alquileres cada mes, pues es algo muy atractivo, ¿no? O construir un edificio para ponerlo luego en alquiler, que hace falta muchísima vivienda ahora mismo en alquiler,
y que la rentabilidad de esa, pues que vaya a miles de inversores. Eso conceptualmente es muy bonito, ¿no? Y la verdad es que tenemos muchas ganas de hacerlo. Pero luego también tenemos activos logísticos, es decir, anda que no hay naves industriales ahora mismo ocupadas por Amazon, por ejemplo, ¿no? Que tiene un obligado cumplimiento de 10 años y sabes que te va a estar pagando sí o sí porque esa gente no falla. Bueno, hay mucha tipología de inversión inmobiliaria a la que el pequeño y mediano ahorrador no tenemos acceso, que yo creo que podemos llegar a ella, ¿no? Entonces, en los próximos 18 o 24 meses queremos ir desarrollando también vías distintas de inversión que no se ciñan únicamente al core de lo que estamos haciendo ahora mismo, que es la financiación para temas residenciales. Muy bien. Muy bien, Diego. ¿Hay alguna cosa más que te gustaría comentar con nuestra audiencia, con nuestros seguidores? Pues yo creo que hemos tocado prácticamente todo. Sí, ¿no? Pues únicamente que volviendo a lo que decíamos antes de que muchos de ellos al final no logran entrar porque se quedan fuera, yo pedir disculpas. La verdad es que nuestro deseo es poder darle entrada a todo el mundo, ¿no? Pero es difícil para nosotros gestionar ese volumen de inversión que llega a veces. Y nada, sí transmitir un compromiso absoluto por mucha presión que haya en ese sentido. Subiremos solo el producto que tengamos absolutamente claro que vale la pena y nunca vamos a bajar ese nivel de exigencia. Pues muchísimas gracias, Diego, por estar aquí con nosotros. Un placer, Carmen, gracias a ti. Gracias. Y si quieres empezar a invertir en Urbanitae registrándote en el link que voy a dejar abajo en la descripción, conseguirás un bonus exclusivo del 1% de la primera inversión. Y antes de irte, si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, pulgar hacia arriba que me hace mucha ilusión y no te olvides de suscribirte al canal para ver los próximos vídeos y noticias del mercado crowdlending.